Hey chicos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver lo de la práctica de algoritmos. A ver, ¿la hicieron? ¿Alguien tiene alguna duda específica o quieren esperar a que yo les dé una propuesta de solución? No sé si alguien quiere preguntar algo o compartir lo que hizo. Como que no. Yo lo hice, pero con un diagrama de flujo. Ok. ¿Quieres mostrarlo? Ok, bueno. ¿Cuál parte? No, lo que hayas hecho. Ok, bueno. ¿Quién fue que me habló? Perdón. Dominique. Dominique. ¿Está listo para que compartas pantalla? Ok, ya voy, gracias. Aquí si quieren... Okay, sí. Ok. Ahí se ve. Sí, sí se ve perfectamente. Bueno, yo no me acordaba muy bien cómo hacer la parte de los cuadros, como qué significaba cada cuadrito. Entonces estos que son como cuadritos alargados, por decirlo así, los usé para entrada y salida de datos al mismo tiempo. Entonces, bueno, tenemos el inicio. El programa pide, bueno, el pseudocódigo pide un monto a sumar o calcular y se le asigna la variable D1. Luego se le pregunta que si desea sumar otro dato. Si la respuesta es sí, D1 se le suma el total y se resetea, digamos, la variable y vuelve a entrar. En caso de que diga que no, lo que hacemos es que a D1 se le suma el total. Luego tenemos que el total por el 0,13% es el IVA. Esto se queda aquí como guardado. Luego el total por el 0,10 es lo del servicio. Y luego el total se le va a sumar el IVA más el servicio. Entonces esto es la cuenta en total. Entonces luego aquí sale lo que es la cuenta. Luego pregunta que si desea hacer otra transacción. Si la respuesta es sí, se vuelve a borrar todo porque es como reiniciar el programa, bueno, el pseudocódigo. Y si la respuesta es no, igual se borra todo para que quede limpio. Y luego lo que se muestra es como el gracias, vuelva pronto y termina. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Está bien? ¿Está perfectamente hecho? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Nadie? No. Déjenme solo fijarme si en el chat hay algo, ¿no? Ok. ¿Nos enseñas el segundo, porfa? Bueno, acá es igual. El inicio se pide que ingrese el salario bruto. Acá está la variable. Aquí se pide como en caso de que se haya equivocado si desea cambiar el monto. Si la respuesta es sí, se borra y se vuelve a pedir. Si la respuesta es no, lo que se hace es el cálculo básicamente. Entonces, al salario bruto se le multiplica el 0,9 por el 0,9, que esto es lo del seguro. Luego aquí tenemos el salario bruto por el 0,0833, que es lo que se le descuenta del aguinaldo. Luego al salario bruto se le multiplica el 0,0819, ¿verdad? Que es lo que es el seguro escolar. Y luego lo que tenemos es que aquí al salario neto es el salario bruto menos el seguro, menos el aguinaldo, menos el seguro escolar. Entonces, acá lo que se hace es que se muestra el salario neto, ¿verdad? El salario neto es y se muestra la variable.
Y lo que se vuelve a pedir es lo mismo, que si quiere realizar otra transacción o calcular otro salario, se borran las variables y se regresa al inicio. Y es como reiniciar el programa. Y si no, lo que hace es igual, se borran todas las variables para dejarlo limpio y se muestra el gracias, vuelva pronto y se termina. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿No? Hijo, pero no todos. Ok, ¿nos puedes enseñar el tercero, por favor? Así voy. Acá este es el de la edad, como cuánto va a costar el boleto según la edad. Entonces, el inicio se pide que ingrese la edad, se le asigna la variable edad. Luego, si la edad es mayor o igual a 65, entra acá. Si la respuesta es sí, el precio de su boleto es $2,50. Si no, entonces se vuelve a hacer como un cálculo, se vuelve a ver Una una condición. pregunta, ajá, una condición. Si la edad es mayor o igual a 18, si la respuesta es sí, se cobra $6. Y si la respuesta es no, que es que, o sea, que es menor de edad, el boleto va a ser de $2. Y luego lo que pasa es que se resetea la edad otra vez y termina. Ok, perfecto. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Quedó claro, claro, claro? Todos están perfectos. Contame, ¿hiciste la prueba de escritorio, la otra? Sí, pero esa la hice a mano. ¿Quieres mostrarla? Profe, yo tenía una duda con ese. Con este último, sí, ¿cuál sería la duda? No, no con el último, con la prueba. Ah, con la prueba de Del, escritorio. ajá. Ok. Es que dice que son dos números no negativos. Yo interpreto eso como que incluye cero o no incluye cero. ¿Se podría incluir el cero? Ah, ok. Es que si se incluyen, digamos, habría un error, si no, no. Por eso tenía la duda. Ujú. Pero sí funciona con cero también. Si el y es, perdón, si el x es cero y el y es otra cosa, no serviría, porque no se ejecuta el while. Pero cualquier multiplicación por cero da cero. Sí, pero el producto empieza en y. Entonces, digamos, si yo hago que x sea 0 y y sea 3, el producto es Ok. 3, el cuadro no se ejecuta y entonces el producto termina en 3. Sí, ciertamente, porque el while es mientras sea menor a... Sí, claro. No, no, dame para ver, dame para ver. Ya la pongo aquí. Bueno, y gracias, Dominique. ¿Puedes dejar de compartir pantalla? ¿Ya la dejaste de compartir? Con gusto, profe. Sí, ya dejé de compartir. Vamos a ver, acá voy a compartir yo. Acá tengo esa primera. Ahí. Si X es, si Y es igual a 0, decís. Perdón, No, que si x es igual a 0 si y X y es es igual otra a cosa, 0, y y es un número, no sé, 3, digamos. si empieza, ajá, tener razón, en ese caso no funciona. ¿Ok? Sí, yo no lo había probado con el Y en 0. Digo, con el X en 0. Ah, ok, esa era mi duda, gracias. Ok, entonces, ya vimos que hay un caso, ¿ven? En el que ese no funciona. Por lo que dice el compañero, los otros entienden el seguimiento que se le está haciendo a esto. ¿Vos lo hiciste? ¿Quién me habló? Perdón, ¿quién fue? Yo, Adrián. Adrián. Sí, es que acuérdense que no puedo ver bien. Sí, perdón. Entonces, Adrián, no sé si vos lo tenés, que puedas compartirlo. ¿Querés compartir el seguimiento que hiciste? Yo le hice como visualmente, digamos, no propiamente lo apunté, sino que, digamos, hice una prueba con x igual a 0. O sea, una prueba si x igual a 0, una prueba y igual a 0, otras cuando no eran 0, etcétera, como casos Decepción. de excepción. Ajá. Ok. ¿Alguien lo hizo y quiere mostrarlo? No.
Ok, voy a ponerlo como por acá. Entonces, acá vamos a hacer el caso. Iniciamos con otro caso. Digamos, x es igual a 3, y va a ser igual a 8, por ejemplo. El resultado, ¿verdad? Debe ser igual a 3 por 8, 24, ¿verdad? Ese es un caso de ejemplo. Entonces, cuando les hablo de una prueba de escritorio, ya les había mencionado, la idea es que yo haga las pruebas con casos que yo ya sé, ¿verdad? Cuáles son las respuestas y siga las instrucciones para verificar que eso se está cumpliendo, ¿verdad? Entonces, estos van a ser los resultados, ¿verdad? Los valores con los que vamos a trabajar. Y entonces yo lo que llego es que digo acá necesitaría una, déjenme ver, 4, más o menos acá. Entonces aquí tengo una variable, me falta una, donde yo tengo el valor de X, tengo el valor de Y. Ahí. X, Y. Aquí tengo producto. Y aquí tengo la variable contador, ¿verdad? Entonces, el seguimiento se hace así. Como es un ciclo, ¿verdad? Yo tengo diferentes iteraciones. Cada iteración es cada vez que se ejecutan las instrucciones del ciclo. Entonces tengo que ir probándolo así. Se empieza con la iteración 0, que es el valor con el que se comienza a probar la parte de la ejecución de las instrucciones. Entonces, la iteración 0, ¿verdad? O el inicio, empieza acá. Y yo voy siguiendo las instrucciones. Entonces, aquí me dice producto va a ser igual a Y. En este caso dije que Y va a ser igual a 8. Entonces, le pongo ahí el valor de 8. Déjenme para centrar esto. Perdón, X es igual a 3. Aquí tengo el 8. ¿Verdad? El X, así el X es igual a 3 porque es el valor que me están dando, ¿verdad? Entonces, si yo sigo las instrucciones, dice, mientras el contador sea menor a X, entonces yo vengo y lo pruebo ya con valores. Contador, perdón, es igual a 1, eso lo puse ahí, en esta instrucción. Contador es igual a 1. ¿Ok? Entonces, si el contador es menor a X, entonces yo digo, 1 es menor a 3. Sí, sí, es cierto. Entonces, a la variable producto, yo le dejo el valor actual que tiene, que es el mismo 8, y a eso le sumo Y. Eso significa que a producto, ¿verdad? Le voy a asignar el valor actual, que actualmente es 0, no tiene nada. Y a eso le voy a sumar el valor de 8, ¿verdad? Entonces el resultado que tengo acá va a ser 8. ¿Sí, Melanie? ¿Por qué el producto es igual a 0? Cuando yo declaro una variable numérica, el valor inicial es 0 siempre. Ok, entonces producto sería 0 siempre. Al principio sí, igual digamos acá al producto y ves que al contador yo le asigno un 1, porque si yo no le asigno nada el valor va a ser 0. Cuando declaro una variable numérica, eso lo vamos a ver con más detalle después. Igual si yo tengo una variable que es de tipo texto, inicialmente cuando la declaro el valor es nada, como que no hubiera escrito nada ahí. Entonces por ahí son valores por defecto. Si tengo una variable booleana, la que son falso o verdadero, el valor por defecto que se le da es falso. Entonces, eso lo vamos a ir viendo después cuando estemos usando más variables de memoria, pero por eso es que empezamos siempre en 0. ¿Ok? Ok, perfecto, gracias. Entonces, bueno, producto dijimos que es igual a Y, ¿verdad? No, perdón. Producto es aquí. Sorry.
producto es igual a Y al inicio. El producto aquí es igual a Y, el contador es igual a 1. Si el contador, que vale 1 ahora, es menor al X, que es 3, entonces, a producto, ¿verdad? Ya esto es en la primera iteración, porque es cuando ya entra a ejecutar. Entonces, a producto le dejo el valor que tiene actualmente, que es 8, ¿verdad? Y a eso le sumo el valor de Y, que es 8, ¿cierto? Eso significa que el resultado de producto va a ser 16. Al contador le dejo el valor que tiene ahora y le sumo 1. Eso significa que le voy a dejar el valor que tiene ahora, que es este, y a eso le sumo 1. Y esto me da 2. Los valores de X y de Y quedan iguales. ¿Ok? Entonces, ya yo llegué a la última instrucción del ciclo. Entonces, se devuelve a donde empieza el ciclo, al while otra vez, y vuelve a hacer la validación si contador es menor a X. En este caso, cuando yo voy a empezar esta iteración, yo digo contador es 2, ¿eso es menor a X, que es 3? Sí, ¿cierto? Entonces, a producto, nuevamente, le voy a asignar el valor actual, que es este 16 que tengo acá. Y a ese valor le tengo que sumar el valor de Y, que Y sigue valiendo 8. Eso no ha cambiado, ¿verdad? Entonces, el resultado que tengo aquí es 24. La X y la Y se mantienen, ¿verdad? Esos no los estoy cambiando. Al contador le voy a asignar el valor actual, que es 2, y a eso le voy a sumar 1, lo cual me da 3, ¿cierto? Esta es la iteración número 2. Ahora, nuevamente llegué al final de la última instrucción del ciclo y entonces me devuelvo a la verificación de la condición. Yo digo, contador es menor a X, entonces yo vengo acá y digo, 3 es menor a 3. No, son iguales, no es menor. Entonces, en ese caso ya no se ejecutan las instrucciones, sale del ciclo y continuaría con el resto de las instrucciones que hayan después del ciclo. ¿Ok? En este caso, si son dos números positivos, asumiendo que, que no sean 0, el algoritmo sí estaría funcionando. Ahora, como decía el compañero, vamos a copiar esto. En el caso de que X sea igual a 0, digamos ahí, eso mismo. Entonces pasa lo siguiente, si X es igual a 0, el resultado que yo estoy esperando debería ser 0, ¿verdad? Entonces yo tengo 0 y 8. Decimos el producto es igual a 8. El contador es igual a 1, ¿verdad? Y acá me dice, si contador es menor a X, ¿verdad? Entonces 1 es menor a 0. No es cierto. Entonces no se ejecutan estas instrucciones porque la condición ya es falsa. Pero ya tengo asignado el valor de producto. Entonces el resultado que me está dando es 8. Esto es a lo que se refería el compañero. Como yo sé que cualquier número multiplicado por 0 debería ser 0, entonces no me sirve en este caso específico, cuando el X es igual a 0. ¿Ok? Entonces el algoritmo no es completo. Yo tendría que especificar que para que esto funcione, tendría que tenerse un número X mayor a 0. ¿Ok? En otro caso, el algoritmo no está funcionando. ¿Esto queda claro, chicos? ¿Sí? ¿No hay dudas? Vean que el seguimiento se hace así, ¿verdad? En el seguimiento, yo tengo que ir asignando valores conocidos para poder probarlo y para poder verificar que realmente se cumple en todos los casos posibles.
Yo en realidad lo había probado con el y igual a 0. Ahí sí. Pero no lo había hecho al revés y ese fue un error mío porque yo, según yo, sí funcionaba completamente. Pero tenemos este caso que si el x es igual a 0, ahí no funciona. Entonces, vean que acá en todos estos algoritmos hay que tratar de probar todos esos casos para verificar que funciona siempre. Porque si no, en el momento en el que se den los valores con los que no funcionan, pues es donde va a fallar en el algoritmo, el código de programación. Ahora, cuando uno hace este tipo de aplicaciones, usualmente la persona que es el que va a ser el usuario final del programa es el que debería conocer todos los posibles casos especiales. Y aún así muchas veces se dan situaciones que nunca se habían dado antes y que hay que ajustar el algoritmo para que ya las contemple. Pero entonces, a partir de este caso específico, pues entonces el algoritmo no es completo, no funciona correctamente. ¿Ok? Esa es la justificación por la que diríamos que no funciona solo en números que sean mayores a 0. Acá, por acá decía números no negativos. Sí. ¿Ok? Eso es con respecto a esta práctica. ¿Alguna duda de alguien más? Ajá. Sí, yo tengo una duda. La condición era que contador fuera menor a X, pero sería solo en el principio o también en el final. ¿Cómo, perdón? Que la condición era que contador fuera menor a X, ¿verdad? ¿Cuál condición, perdón? De ese que acabamos de hacer, que dice while contador menor a X, do. Ah, en el algoritmo acá. Ajá. Sí, la condición dice mientras el contador sea menor a X. Cuando esta condición sea verdadera, se ejecutan estas cosas, estas instrucciones. Ajá, entonces si al final da 3, sería igual a X. Eso igual funcionaría. Exactamente. Ya no, igual no funciona. Acuérdate que en Entonces matemática no funciona. menor es menor. Si yo Ajá, quisiera ok. que dijera igual, tengo que poner menor o igual a X. Ah, ok. Gracias. Sí. Aquí recuerden que la computadora es muy literal con lo que nosotros escribimos. Ella no va a entender semántica, doble sentido, ni va a decir, yo creo que lo que quería decir era tal cosa. No. Ella hace exactamente lo que nosotros le decimos. Y si nosotros se lo decimos mal, lo va a hacer mal. Pero no es culpa de la computadora, sino de la forma en la que nosotros estamos estableciendo las instrucciones. Por ahí, de algún grupo, ahorita no me acuerdo de cuál grupo, alguien me mandó para que le revisara unos algoritmos y, por ejemplo, decían calcular la deducción del aguinaldo. Entonces, yo le decía, no es calcular, o sea, calcular para la computadora no es nada. Hay que multiplicar el salario bruto por tal porcentaje. Eso sí es una instrucción que la computadora entiende, pero calcular no, aunque para nosotros tenga sentido, porque nosotros sí sabemos que es una multiplicación, la computadora no puede determinar eso. Ahora, como les digo, computadoras acá, no estamos hablando de inteligencia artificial, pero por eso es que es tan importante que seamos muy, muy detallistas con todo el paso a paso. Por esas pequeñitas cosas que acaba de preguntar. ¿Quién preguntó? Perdón, la última. Fabiola. Ok, lo que dijo Fabiola es muy diferente para la computadora que diga contador menor a X a que diga contador menor o igual a X. Si pone menor o igual a X, va a tener una iteración adicional en la cual va a volver a sumar el número Y y entonces el resultado ya no va a ser el de la multiplicación. ¿Ok? Entonces cambia completamente el resultado. Por eso hay que ser muy, muy minuciosos con esas instrucciones, con esos detalles, con esas cosas, no asumir que la computadora lo va a entender. Esto me lleva, a ustedes no les pasé un video de algoritmos, ¿verdad? La vez pasada. Ya se los voy a poner, porque fue que me lo pasaron, creo que fue el miércoles en la tarde, cuando ya habíamos tenido clases, y me encantó porque hasta cierto punto ridiculiza, ¿verdad? Pero es una forma muy buena de ver cómo entiende la computadora las instrucciones y qué tan específicos tenemos que ser nosotros. Se los voy a poner
para que lo vean. The start for the PB&J recipe, too literally. Step 1. Get 2 pieces of bread out. Got 'em. Get a butter knife and get some PB. Take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. No, Dad, with the peanut butter. I'm just doing what it says. It says take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. Hold on. Get some jelly, rub it on the other half of the bread. No, Dad, open the jelly. Well, it doesn't say to do that. Put the breads together on top of each other. Take a big bite. This doesn't taste like a peanut butter jelly sandwich. Sorry, I had to make it extremely specific. Oh, good. I'm starving. Take 2 pieces of white bread out of the bag. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop a bit of peanut butter out A bit, of the... that means like a lot. A bit means a lot? In my world. There we go. You're doing better than before, though. Open the jelly jar. Squeeze it onto the other piece of bread. No. Done. Closer. Get some peanut butter. Take the peanut butter knife. Open the peanut butter. Put the knife in the PB. Get some jelly. Open the jelly. No. Squirt the jelly onto the bread. You're supposed to... Take the butter knife with the peanut butter on it. Wipe it all over the piece of bread that's blank. Take the butter knife, rub the jelly all over the piece of bread. Oh, he's doing better. Oh. It says all over. Put the 2 pieces on top of each other. This is how I meant. Get some peanut butter. Get some jelly. Open the peanut butter. Get a butter knife. Put the butter knife in the peanut butter. Take the butter knife out of the peanut butter. You did it wrong. No. Take 1 piece of bread and take the butter knife that has the peanut butter on it and spread it all over the top of the piece of bread. Dad, That's the top. I mean the sides. Squirt some on another piece of bread. Take the butter knife, rub it all over the top of the piece of bread. I quit. You're not making any sense. Zari ruined it on purpose. He knows how to make one. Do you know how to eat a piece of bread? I edited a bit. Take 2 pieces of white bread. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop some of the peanut butter out of the inside of the jar. Spread your scoop of peanut butter onto the face of one of your pieces of bread with the knife. Squeeze some jelly onto the other piece of bread. Spread the jelly on the bread with the butter knife. Put your 2 pieces of bread, peanut butter and jelly sides together. Done. Now eat it. Not the best, Well, you made it. but I think it qualifies. That's a win. Woohoo! Obviamente, pues ese es un caso extremo, ¿verdad? Donde se está haciendo la prueba, pero así es la computadora. Así de específicos tenemos que ser con todo lo que nosotros le digamos, porque si no, no va a entender absolutamente nada o lo va a entender mal. Todavía cuando no entiende, cuando hay errores, detecta los errores. Pero si lo que entiende, lo entiende mal, porque nosotros pusimos mal las instrucciones, vamos a llegar a resultados completamente inesperados. Entonces, el secreto del algoritmo es hacer esa especificación detallada de cada una de las operaciones que nosotros tenemos que resolver, que hacer, para que la computadora tenga ese detalle de esas instrucciones. ¿Ok? Entonces, de ahí la importancia de hacer el algoritmo y de ahí, pues, la importancia de que aprendamos a determinar cuáles instrucciones corresponden a esas cosas, que como les digo, lo difícil es porque mentalmente nosotros lo hacemos y lo hacemos muy rápido, pero porque ya tenemos toda la conexión de las ideas que vienen de fondo.
La computadora no conoce esas ideas de fondo, entonces tenemos que especificárselas, ¿ok? ¿Alguna duda de esta parte de algoritmos? Ahí vamos a seguir trabajándolos igual, pero no sé si tienen algo específico que decir ahora o si seguimos con la segunda práctica. Profe, Ajá. ¿podría representar el primer caso, digamos, con pseudocódigo? Es que queda un poco en el aire ahí. Con pseudocódigo, claro. El primer Sí. caso, el del monto del restaurante. Sí. Ok, se lo voy a poner. El primer ejercicio. Ok. Entonces ponemos acá ejercicio 1A. Entonces, más, podemos hacerlo de una vez que queden las dos. Vamos a ver aquí. Más o menos. Entonces, aquí diríamos el paso 1. Aquí vamos a poner lenguaje natural. Para hacer los dos de una vez para que vean las similitudes, ¿verdad? Y aquí el pseudocódigo. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es solicitar el monto de comidas y bebidas de consumo. Eso es lo primero, ¿verdad? Porque necesitamos ese monto para hacer el cálculo. Después, todavía me estoy acostumbrando a este teclado. Paso 2, ¿verdad? Al monto de comidas y de bebidas. Entonces, ¿verdad? Dame para ver, tengo algo en el chat. Caso 1C con pseudocódigo. Ok, voy a hacérselos todos, bueno, por lo menos este primero y el tercero, que son como los más diferentes. El segundo se parece porque ya me lo están pidiendo, ¿ok? Vamos con este. Solicitar el monto. Ajá. No está compartiendo, yo soy la que no ve. Ah, ok. Ok, ahora sí. ¿El Word? ¿Está viendo Word? Ok. Solicitamos el monto de comidas y bebidas de consumo, ¿verdad? Al monto de consumo. Más bien, el monto de consumo se multiplica. Dijimos que era el 13% para el IVA, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que decirle ese se multiplica por el 13% para calcular el IVA, ¿verdad? El tercer paso, el monto de consumo. Ay, ya, tienen que tener paciencia. Es que esta compu la tengo hace poco y las teclas son más pequeñitas que la que tenía antes, entonces meto los dedos donde no es. Por eso es que se me enreda tanto. Ya ahorita me acostumbro bien. El monto de consumo se multiplica ahora por el 10% para calcular el impuesto por servicio. Y el paso 4 sería al monto de consumo se le suman el IVA y el impuesto por servicio, ¿verdad? Esto es lenguaje natural. En pseudocódigo, entonces ya en pseudocódigo, habíamos dicho, pensamos un poquito más en instrucciones tipo computadora, un poquito más pensamos en almacenar valores en variables de memoria. Entonces yo diría que al monto de consumo, lo que tengo que hacer es solicitarlo al usuario. De alguna forma, ¿verdad? Eso después, dependiendo del lenguaje de programación, ahí sabremos cuál es la instrucción mediante la cual podemos solicitarle un dato al usuario. Acuérdense que siempre los algoritmos deberían ser independientes del lenguaje de programación. El paso 2, entonces, dice que el monto de la suma se multiplica por el 13% para calcular el IVA. Entonces, yo lo que hago es que pongo una variable de memoria que va a ser el IVA, que va a ser el monto de consumo multiplicado por el 13%.
¿verdad? Ahora, ojo acá, ¿verdad? Yo todavía en pseudocódigo puedo utilizar el 13%. Ya cuando yo haga la codificación en programación, tengo que utilizar el valor numérico. Y acuérdense que un porcentaje es un valor entre 0 y 1. Entonces, yo también podría escribir el 13% o podría escribir el 0,13, ¿verdad? Perdón, ahí, 13. Ahí. ¿Ok? Entonces, cualquiera de los dos sería válido en pseudocódigo todavía. Pero para efecto, cuando programemos, tiene que ser escrito así. Y usualmente aquí tiene que ser un número. Usualmente en programación no me permite las comas. Pero bueno, cualquiera de esas podrían utilizarla o pueden dejarlo como un 13%. Ahora, el impuesto de servicio va a ser igual al monto de consumo por el 10%, ¿verdad? Y por último, yo digo que el total va a ser igual al monto consumo más el IVA más el impuesto por servicio. Voy a ver esto ahí. Y eso sería las versiones en lenguaje natural y acá la versión en pseudocódigo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Todo claro, profe. Muchas gracias. Igual en el segundo es muy parecido, ¿verdad? Se solicita el salario bruto, lo que se hace es que se multiplica por cada una de las deducciones y después el salario neto va a ser el salario bruto menos cada una de las deducciones, ¿verdad? Vamos a hacer el tercero, el 1C. Que ese es el que es un poquito diferente porque tiene el condicional. Entonces, de hecho, vamos a copiar esto como así. Ok. En el 1C, acá teníamos, eran estos tres, ¿verdad? Y entonces calculamos el costo de la entrada a partir de la edad. Díganme una cosa, es que por aquí están cortando el zacate. ¿Ustedes oyen mucho la máquina de cortadora de zacate para cerrar la puerta? Yo no escucho nada. Profe, no se Ok. escucha. Bueno, cualquier cosa, si oyen bulla así como de máquinas de cortadora de zacate, me avisan para cerrar la puerta que tengo acá a la par. Entonces, lo primero que yo necesito es igual, solicitar la edad del visitante, ¿verdad? Es lo primero. Entonces, así que yo tengo la edad, esa es la que tengo que comparar. Entonces yo digo, si la edad es menor a 18, entonces el costo de la entrada es de 2 euros. Era así, ¿verdad? 2 euros. Ajá. Si tiene menos de 18, ¿ok? En caso de que no se cumpla la primera condición, entonces yo digo, si no, entonces debo verificar si la edad del visitante es mayor o igual a 65. De ser así, el costo es de 2,50 euros. ¿Cierto? Si no se cumplió ninguna de las condiciones, el costo de la entrada es de 6 euros. ¿Ok? Entonces, el lenguaje natural lo que tenemos que hacer. Pseudocódigo. Entonces yo digo que la edad, nuevamente la solicito al usuario, ¿verdad? Solicitar al usuario. ¿Ok? Entonces, aquí viene la parte donde yo ya empiezo a hacer como la estructura más tipo programación. Habíamos dicho, cuando tengo condicionales, utilizo la instrucción if, ¿verdad? Entonces yo le digo, si la edad es menor a 18,
Entonces, el tiquete va a ser igual a 2. ¿Ok? Ahora, si no se cumple la primera condición, eso lo expreso mediante la palabra else. Entonces, tengo que hacer otra nueva verificación. Ya vengo porque por lo menos yo sí escucho mucha bulla. Ya voy a cerrar la puerta. Ya vengo. Ya volví. Ok, entonces, en este caso hay que volver a hacer otra verificación. Entonces yo tengo que volver a decir si la edad en este caso es mayor o igual a 65. Porque a partir de los 65 se le da el precio. En este caso, yo digo que el tiquete tiene un costo de $2.50. Si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, que sería el else de acá, ya voy a ver el chat. Entonces, para cualquier otro caso, yo digo que el tiquete va a tener un costo de 6 euros. Y así es como yo voy estableciendo esas condiciones. A ver, acá, chat. ¿Alguien tiene el link del grupo de WhatsApp? Ok. El enlace del grupo de WhatsApp. ¿Alguien lo puede poner en el chat, porfa? ¿Lo tienen ahí? Ustedes tienen grupo de WhatsApp, sí, ¿verdad? Sí, señora. Ok. Entonces ahí para que porfa lo pongan. Entonces, esta es la forma en la que lo hacemos. Acuérdense que se prepara el algoritmo para cualquier valor que me vengan a dar. Entonces, cuando hacemos la prueba de escritorio, que es cuando nosotros le ponemos un valor a los datos que nos está pidiendo el usuario, es cuando nosotros verificamos si se cumple o no se cumple. Entonces, si alguien que me diga una edad cualquiera. El ELSIF es una notación propia de lenguajes de programación, no es tanto de pseudocódigo. Entonces, sí se puede usar. Lo que dicen es para hacer esto. Ya les enseño. En vez de poner un else y otro if, hay una que se llama ELSIF, que significa lo mismo. Si no se cumple esta condición, entonces vengo a revisar una nueva condición. Cuando yo uso el else no revisa ninguna condición. El else significa no se cumplió ninguna de todas las condiciones que revisaron antes. Eso es el else. En cambio, el else if dice, las que se estaban verificando antes no se cumplieron, así que voy a revisar una nueva condición, que en este caso sería edad mayor o igual a 65. Pero te digo, eso no es tanto de pseudocódigo, sino de lenguajes de programación que tienen ese tipo de instrucción. Pero podrían ponerla, o sea, mientras entiendan cómo es que funciona. Entonces, ¿alguien que me diga una edad, porfa, para hacer el seguimiento? 30. Ok, con 30 el resultado debería ser 6 euros, ¿verdad? Entonces, nosotros venimos. La edad, bueno, ya la solicité es 30. Entonces, si 30 es menor a 18, lo cual no se cumple. Como no se cumple, no hace esta asignación. Estas instrucciones de acá no las hace. Entonces, con el else if viene a comparar una nueva comparación, valga la redundancia. Entonces yo digo, 30 es mayor o igual a 65. Tampoco se cumple. Como no se cumple, otra vez no entra en estas instrucciones, sino que se va al else. Y entonces, el tiquete vale 6. ¿Ok? Entonces, así es como nosotros establecemos ese flujo de instrucciones, porque estas que están acá solo se van a ejecutar cuando la condición es verdadera. Cuando tengo una estructura condicional, entonces, si se cumple la primera condición,
que es menor a 18, entonces nunca va ni siquiera a revisar esta condición. Porque aquí ya entró y para ella entrar a una de las condiciones significa que ya terminó la instrucción if. Entonces, si fuera 15, entra aquí, el tiquete vale 2 y termina. Y continuaría con las instrucciones después del if. Así es como va funcionando. ¿Queda claro esto? Profe, una pregunta, ¿por qué entre if y edad no va un guión bajo? Entre el if y la edad, aquí. Sí, como arriba, que es monto guión bajo consumo. Ah, no, pero es que este es el nombre que yo le puse a la variable. En este caso se llama monto consumo. En cambio aquí, el if es la instrucción condicional y edad es la variable de memoria. Por eso tienen que ir separados, ¿ok? Siempre todas las instrucciones, igual que como vimos acá, por ejemplo, ¿ves? Acá, el while es una instrucción. Entonces yo tampoco lo voy a pegar con nada más. El while do, el if, ese tipo de cosas son instrucciones específicas. Por eso tienen que ir separaditos. Listo, listo. Gracias, profe. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Ok, entonces vamos a continuar. Ajá. ¿Me podría repetir qué significaba el if, yourself, o no sé cómo se pronuncia? Y eso, para apuntarles, que no me dio chance. El if es la revisión de una condición. Ok, entonces cuando yo tengo lo que hago es que verifico durante la ejecución valores, hago una comparación de valores con algo, ¿verdad? Unos con respecto a los otros, y en caso de que se cumpla la condición, en este caso la condición primera es esta, edad es menor a 18, si esto es verdadero, se ejecutan las instrucciones que siguen. Entonces, por eso se le llama un condicional, porque funciona dependiendo de la condición, del cumplimiento o no de la condición. Entonces, el if es el que yo digo, es una estructura condicional que se usa con el if then. Siempre, if tal condición, entonces se hace esto, que serían las instrucciones. ¿Ok? El else if, ¿verdad? Que esto, bueno, como les digo, en pseudocódigo usualmente... en pseudocódigo usualmente se usa así más bien. No se usa el else if. Entonces aquí lo que dice, el else es si no fue verdadera esta primera condición. Entonces aquí tengo una nueva condición que voy a revisar. Si esta nueva condición, por eso vuelvo a usar el if y el then, pero acá con la nueva condición. Si esta condición se cumple, ejecuto estas instrucciones. Si no, ejecuto estas otras. ¿Queda claro? Sí. Es como un si no en nuestro lenguaje. Sí, sí, exactamente. Si se cumple la condición, ejecuta esto. Si no, de hecho, si lo ves aquí, aquí lo tengo, ¿verdad? Si la edad es menor a 18, esto. Si no, debo verificar. Y aquí también tengo, si no, ahí está. Por eso me gusta ponerles también el lenguaje natural para que vean la relación. Y ahora sí queda claro. Perfecto, con gusto. ¿Alguien más con alguna duda de esto? Profe. Ajá. ¿Y el while también es una condición? Sí, pero la condición es diferente en el while. El while, bueno, tengo la condición, ¿verdad? Y lo que hace es repetir instrucciones. Si ustedes ven, en este caso no es que se repiten. Yo solo una vez voy a hacer la verificación de la edad. En ese caso que me dieron con 30, yo verifico. Si 30 es menor a 18, no entra acá. 30 es mayor o igual a 65, no entra acá. Entonces llega el valor del tiquete 6, terminó la revisión de las condiciones y sigue con el resto de instrucciones del algoritmo. En cambio, con el while, yo verifico esta condición y mientras la condición sea cierta, de hecho el while significa mientras esto sea verdadero, va a ejecutar estas instrucciones. De hecho, por eso lo veíamos en la prueba de escritorio. Digamos, cuando decíamos que el X era 3, entonces primero es 1. ¿1 es menor a 3? Sí, ejecuta estas instrucciones y cuando termina, vuelve a ejecutar. Aquí sumó. Entonces ahora contador va a ser 2. Entonces, 2 es menor a 3, sí, entonces vuelve a repetirlas. Vuelve a sumar aquí. 3 es menor a 3, no, entonces ya ahí la condición es falsa. Y al ser falsa,
no ejecuta estas instrucciones y continúa con el resto. Entonces, sí se revisa una condición, pero repite y repite y repite hasta que la condición sea falsa. ¿Ya claro? Listo, gracias. Ok. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Profe, y en vez de I do, ¿se puede poner then? ¿O No, necesario? no. Aquí se pone, mientras se cumpla, hacer tal cosa. Eso es, Ok. por eso lo ponen así en pseudocódigo. Y ya cuando veamos en Visual Basic, ni siquiera se pone el do. Bueno, hay diferentes formas de hacer ciclos, pero como les digo, ya eso es muy específico del lenguaje de programación, entonces eso lo iremos viendo conforme lo vayamos utilizando. ¿Algo más? No, entonces vamos con la segunda práctica. Voy a cerrar esta. La segunda práctica ya obviamente está ahí en la plantilla, no digo, en la plataforma. En la plataforma van a ver que tenemos las instrucciones, ¿verdad? Se llama conceptos básicos y funciones. Y tenemos una plantilla en Excel, que es esta que tienen acá. ¿Ok? Entonces, por favor, vayan bajando la plantilla. Yo voy a salvar esta para el grupo de nosotros, que yo siempre guardo para cuando retomemos la próxima semana, quedar exactamente con el grupo de nosotros, a dónde llegamos. Entonces, este sería... Ok, primera recomendación. Cuando vamos a trabajar con archivos Excel, lo primero que deberíamos hacer es ver qué datos nos están dando. De manera, antes de siquiera ver las instrucciones, para tener una idea cuando leemos las instrucciones de qué es lo que nos están pidiendo hacer o dónde están los datos. Entonces aquí tenemos una hoja que vean que aquí arribita dice que es de certificados de depósito a plazo, hay una fecha de corte y tenemos información de los certificados, el código del cliente, primer apellido, segundo apellido, nombre. Tenemos una de usuario, ¿verdad? Que está vacía. Tenemos el número de CDP, del certificado de depósito a plazo. Tenemos el principal, que es el monto del certificado. Tenemos la tasa, que es el porcentaje. El tipo de tasa está vacío. Emisión y vencimiento son las fechas. Vean que aquí tenemos fechas de emisión y vencimiento del certificado, valga la redundancia. Por acá tenemos la frecuencia de pago de los intereses. Aquí tenemos el cálculo, que está vacío, el cálculo de los intereses, y el estado del certificado, que también está vacío. Es una primera hoja. Después, tenemos en la segunda hoja, que se llama tasas, ¿verdad? Estos datos, donde está el porcentaje y el tipo de tasa. Y por último, tenemos una hoja de resumen, donde se supone que aquí debería haber cantidades, montos y cantidades, promedio, totales. Y esto, si ustedes se fijan, mensual, trimestral, anual y vencimiento, coincide con la frecuencia de pago de intereses que tenemos por acá en la columna L. ¿Ok? Entonces, esos son los primeros datos que tenemos. Yo tengo que identificar muy bien qué tipo de dato es cada uno de ellos. Entonces, vean que si yo me posiciono acá en esta, la E2, aquí arribita ya me dice qué tipo de datos tiene asignado, que en este caso es una fecha. Si yo me pongo acá en el principal, me dice que es de una moneda. Si me pongo en esta del H, me dice que es un porcentaje. Esos tipos de datos son importantes porque dependiendo de cómo nosotros asignemos el tipo de datos, eventualmente después vamos a poder utilizar cierto tipo de funciones. Yo no puedo utilizar funciones para manejo de textos, por ejemplo, en números, ni puedo hacer operaciones de multiplicación en textos o cosas así, o porcentajes de un texto. Entonces, tengo que entender muy bien cómo voy a manejar los datos para que no tenga problemas a la hora de utilizar esas funciones. Yo entonces puedo venir, hay dos formas, ¿verdad? Yo escojo, puede ser una celda, pueden ser varias celdas, puedo escoger, para mover esto, puedo escoger toda una columna, ¿verdad?
o puedo escoger toda una fila por acá, o varias filas, como yo quiera, ¿verdad? Para asignarles el tipo de dato. ¿Qué es lo importante? Que entonces yo acá me vengo y yo aquí puedo escoger, o de esta lista, ¿verdad? Que son como los más utilizados, o puedo venir aquí donde dice más formatos de número para establecer qué tipo de número quiero asignar a cada una de las celdas que estén seleccionadas en ese momento. ¿Ok? Entonces, de acá digamos, si yo tuviera fechas, vean que hay varias formas, ¿verdad? Diferentes de mostrar la misma fecha. Entonces, yo aquí puedo escoger la que yo quiera. Igual si hablo de monedas, yo aquí puedo decir cuántos decimales, sí tiene decimales. En este caso, como está toda la columna, ¿verdad? Y aquí pues estos valores de acá no tienen un valor numérico, de hecho esto es un texto, entonces no me está poniendo ninguno por defecto. Pero vean que si yo me paso, voy a cancelar esto, a seleccionar estos de acá, y ya yo le doy la parte del formato, aquí sí está como que tengo el símbolo de colones con 2 decimales, y este es de tipo moneda, porque estos específicamente ya tienen ese formato, yo se los di. Puedo cambiar el tipo de moneda a acá. Ustedes escogen la que necesiten utilizar. Entonces, ahí pueden ir haciéndolo dependiendo de lo que necesiten, ¿verdad? De cómo lo vayan cambiando. Igual los porcentajes, ¿verdad? También podría yo cambiarlos acá en más formatos. Aquí me dice si quiero o no quiero posiciones decimales, en este caso no tiene. Igual con las fechas, yo podría darle a estos valores que están acá, podría decirles que son de tipo texto, por ejemplo. Entonces, yo acá lo trabajo y ya vas a ver que aquí solo puedo utilizar las funciones de tipo texto. Ahora bien, estos también podrían ser de tipo general, ¿ven? El general es un tipo que me permite cualquier carácter que yo le ponga. Entonces pueden ser números, pueden ser textos, pueden ser porcentajes, puede ser lo que yo quiera. El asunto es que cuando es general, algunas de las funciones me pueden tener problemas cuando quiero utilizar esos valores. Por eso es importante que yo trate siempre de tener bien definido el tipo de datos. Eventualmente, vean que aquí tengo estos pequeñitos, ¿verdad? Como los más utilizados para establecer porcentajes, los millares, como los quiero dividir, ¿verdad? La separación entre ellos. Aquí si quiero aumentar la cantidad de números decimales o si quiero disminuir la cantidad de decimales que se van a mostrar. Entonces hay una forma rápida y una forma lenta. Ustedes pues ahí trabajan con la que quieran. Aquí acuérdense que yo no es que les digo, tiene que ir a la ventana grande ni nada de eso. No, si yo les digo asignen tal formato al tipo de dato, lo que me interesa es que puedan hacerlo de la forma que a ustedes se les haga más fácil, que lo recuerden mejor. Igualmente, en esta, cuando estamos hablando de todo este formato de las celdas, en esta primera que dice número, ¿verdad? Ahí aparecería la categoría de la celda seleccionada. Ustedes también pueden trabajar la parte de alineación, la central y la vertical. La central es que el número, bueno, el contenido de la celda esté centrado con respecto al ancho de la columna. Cuando hablo de una alineación horizontal, vertical, perdón, es que está centrado con respecto al alto de la fila. Entonces ustedes ahí lo pueden cambiar, si quieren poner sangrías, ajustar texto. Aquí también pueden cambiar las fuentes con los tipos de letra, negrita, cursiva, tamaño, el color, ¿verdad? Que quieran ahí y algunos efectos que deseen incluir. Aquí también puedo trabajar los bordes, donde aquí yo puedo escoger el color, escoger el estilo del borde y aquí, digamos, yo escojo este. Ustedes pueden hacer las líneas diagonales, pueden hacer todo el contorno. En este caso están deshabilitados, bueno, ninguno porque estoy poniendo ese, y el interior porque es una única celda. Y eso se usa cuando son varias celdas y quiero que queden los bordes de cada una de las celdas por separado. Okay, en este caso no voy a dejarlo, ahora lo cancelo. Relleno, ¿verdad? Cuando quieren ponerle un fondo, aquí pueden escoger cuál quieren y eventualmente la parte de protección. Voy a cancelar esto porque todavía no estamos haciendo ningún cambio. Esto mismo que les acabo de enseñar se puede hacer en esta parte del menú, ¿ok? Esto es la alineación vertical, ¿verdad? Que usualmente por defecto viene alineado
a que los datos de la celda estén en la parte inferior. Vean, por ejemplo, acá. Bueno, no, este no se ve. Acá sí se ve bien. Este es el valor por defecto, que está alineado del alto de la fila en la parte de abajo. Si yo quisiera centrarlo, queda ahí. Si quiero que quede alineado hacia arriba, pues entonces queda ahí. ¿Ok? Voy a deshacer todo eso. En este caso es la alineación horizontal, que es, como les digo, con respecto al ancho de la columna. Entonces, por defecto, ¿verdad? Lo tengo hacia la izquierda cuando es un texto. Si lo quiero centrar es aquí, o si lo quiero que quede alineado hacia la derecha, pues ahí tengo esa otra posibilidad. ¿Ok? Entonces, yo puedo hacer esto aquí, puedo venir también acá, entrar a la parte de alineación directamente, pero vean que es la misma ventana que se abrió allá, que aquí tiene el número, aquí tendría la alineación, pero entra directamente a esta ventana. O también puedo trabajarlo desde las fuentes con la misma flecha, es la misma ventana, pero me despliega la pestaña donde tiene los tipos de letra. Ahora, los tipos de letra también los puedo cambiar mucho más rápido aquí, ¿verdad? Aquí los tamaños, sube o baja, aquí negrita, itálica o subrayado, y aquí eventualmente tipos de subrayado, este es el sencillo doble, y aquí tengo también para los bordes. Si quiero alguno de estos específico, o si quisiera ir a detallarlo, me vengo a más bordes y me abre la misma ventana. ¿Ok? Eso en cuanto al tipo de datos, pequeño. Si quiero insertar o eliminar valores de filas, columnas, por ejemplo, acá, si yo tengo seleccionada esta columna y le doy a insertar, por defecto me inserta una columna del lado izquierdo. Si tengo una fila seleccionada y le doy a insertar, usualmente me genera una nueva fila arriba. ¿Ok? Igual yo podría eliminar la fila, esa que está marcada. Igual puedo venir acá y darle eliminar para que me elimine esa columna que está marcada, ¿verdad? Aquí puedo venir a eliminar hojas, también puedo insertar hojas desde esta, pero lo más fácil, más rápido, para insertar una hoja es con este más. Entonces yo le doy el más y me inserta una hoja a la derecha de la hoja que estaba activa en ese momento. La que tenía yo activa era la de obligaciones, entonces me la puso acá. Yo a esta hoja le doy doble clic, puedo cambiarle el nombre, ¿verdad? Por cualquier nombre. Puedo moverla, si yo la selecciono y pulso el botón izquierdo, la puedo mover al lugar que yo quiera. Eventualmente, con el botón derecho, se me presenta este menú. Yo puedo eliminarla, cambiarle el nombre, moverla, copiarla, ver código, pero eso lo vamos a ver después. Puedo proteger la hoja, cambiar el color de la pestaña. Entonces, yo quiero que la pestaña esa sea así roja. Entonces, cuando está seleccionada la hoja, se ve tenue el color que yo seleccioné. Cuando la que está activa es otra hoja, se ve en el color rojo de fondo. ¿Ok? Entonces, vean que son varias cosillas. Esto es mucho de manejo. No se estresen de que es demasiada información, no me lo estoy aprendiendo. Poco a poco nos vamos a ir acostumbrando. De todas formas, el objetivo no es como que sepan utilizar eso de la forma más rápida posible. Yo no les voy a medir el tiempo. Lo que me interesa es que sepan hacerlo. Como digo, voy a insertar una hoja, puede ser acá, puede ser acá. Cualquiera de ellas está bien. Ahora, si hablamos un poquito más ya del manejo de las celdas. Entonces, bueno, ya vimos que cada celda, ¿verdad? Tiene su tipo de dato, ¿verdad? Yo lo puedo asignar. Y también, como esto tenemos columnas y tenemos filas, cada celda tiene su nombre específico. ¿Dónde lo veo? En esta parte de acá, que se llama el cuadro de nombres. Entonces, yo tengo el cursor acá y ahí me va a decir cuál es el nombre de esa celda. Vean que ahí se me despliega donde dice cuadro de nombres. Esa es la celda E2. Primero la columna, luego la fila a la que pertenece. Yo eventualmente, bueno, si aquí ven, en E2, para esta página, tengo ese dato. Pero en tasas, la E2 es esta, no tiene ningún valor. En resumen, la E2 es esta, que tampoco tiene ningún valor. Si yo por alguna razón necesito acceder a este valor específica, esa celda de esta página, yo puedo asignarle un nombre. Entonces, yo puedo decir acá, me vengo aquí, le doy doble clic y aquí pongo fecha, corte, por ejemplo. ¿Ok?
Entonces, esa va a ser el nombre por el que yo voy a dar a conocer esa celda específica. Si yo me paso, ya aquí donde yo abro la flechita, ahí tengo esa celda. Entonces, si yo le doy clic a esa celda, automáticamente el cursor se va a ir a ella. No importa en cuál parte del libro yo esté, yo puedo cambiar de hoja y siempre que le dé fecha corte, me voy a ir a esa celda específica. Entonces, igual puedo hacerlo con una celda, igual puedo hacerlo con un grupo de celdas. Entonces yo puedo marcarlas y yo puedo decirles, esta se va a llamar prueba. ¿Ok? Entonces, el rango de las celdas de la A6 hasta la E11 se va a conocer como prueba. Nuevamente, no importa en qué parte del libro yo esté, cuando yo me venga aquí, tengo la prueba y la prueba va a irse a ese rango de celdas. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes me dicen, profe, qué torta. Resulta que yo puse hasta la columna E y estaba mal, tenía que poner hasta la columna G. Entonces, ustedes se vienen acá en datos, no era en datos, era en insertar, fórmulas, perdón. En fórmulas, sí, aquí en fórmulas, donde yo tengo esta partecita que dice administrador de nombres. Entonces, si ustedes se equivocaron o quieren cambiarle el nombre o necesitan actualizar el rango de celdas, se vienen al administrador de nombres. Y acá yo tengo todos los nombres que han sido asignados para este libro. Entonces, ven, por ejemplo, yo puedo decir que prueba, que lo puse mal, dijimos que era hasta la columna G. Entonces le doy modificar y aquí le digo que es hasta la columna G. ¿Ok? Le doy a aceptar. Y entonces, ya ahora, cada vez que yo me vaya a ese rango de pruebas, ya está ahí actualizado. Igual puedo venir acá a cambiarle el nombre, puedo eliminarlo eventualmente si quisiera, ¿verdad? O puedo eliminarlo acá, que no quiso. Ahí. Ahí le voy a aceptar. O eventualmente podría escoger uno nuevo, donde yo también podría poner cuál es el rango, de cuáles páginas, cuáles son las celdas, ¿ok? Como ven, cuando yo utilizo estos nombres, yo estoy estableciendo celdas específicas de todo el libro, de todo el archivo. Eso es lo que se conoce como una referencia absoluta. Entonces, si yo aquí, bueno, les comento, para darles el ejemplo primero. Las fechas, si bien es cierto son fechas, internamente se almacenan como si fueran un número. Entonces, si yo tengo esa fecha y yo aquí digo, voy a guardarla como un número, el valor que tiene esa fecha es este, a nivel interno. Cuando yo le cambio el formato y lo pongo otra vez como fecha, voy a ponerlo igual como lo tenía, es este de acá, entonces me lo vuelve a asignar así tal y como está. Entonces, como las fechas internamente son números, yo puedo sumarle valores. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que esta celda es igual a fecha, ¿cómo era? Fecha corte, es el nombre, ¿verdad? Vean que ahí la tengo ya almacenada, porque es un valor de acá. Y yo le puedo decir más 10 días, ¿verdad? En este caso, como el formato es general, me tira el número. Si yo quiero que me tire la fecha correspondiente, le cambio acá el formato. Y entonces ahí ya tengo que es el 10 de enero. ¿Ok? Del año 2020. Entonces vean que hizo la suma. La fórmula, vean que acá es fecha corte. No importa si yo la muevo para donde la mueva, para un lado o para el otro, para arriba o para abajo, siempre va a acceder a fecha corte, que es esta que yo tengo aquí. Eso es lo que se conoce como una referencia absoluta. No importa cómo yo arrastre la fórmula hacia la derecha, hacia la izquierda, siempre va a leer la misma celda, que se llama fecha corte. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes tienen valores en celdas específicas que van a trabajar con fórmulas, las van a copiar en diferentes lugares, pero tienen que buscar siempre esas celdas específicas, es importante hacer esa referencia absoluta, que se puede hacer de dos formas. Con este nombre,
O eventualmente yo podría hacerlo de otra forma. Voy a borrar esto para ir limpiando el archivo. Ahí. La otra forma en la que yo puedo hacerlo es que yo diga que, por ejemplo, voy a hacerlo por aquí. Digamos que aquí tengo número 50, ¿verdad? 52, 54, 6. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir, digamos, que este es igual a esto más esto. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, aquí estoy sumando la celda C4 con la C5. Si yo arrastro aquí estos valores, entonces acá resulta que en esta está sumando la C5 con la C6. En esta está sumando la C6 con la C7. ¿Qué pasa si yo necesito como base siempre sumar esta? Y no le he puesto un nombre. Como les dije, yo puedo ponerle el nombre, hago la referencia al nombre y siempre va a ser esa celda. Si por alguna razón yo no quiero ponerle el nombre, entonces yo lo que hago es que fijo las celdas mediante el uso de los símbolos dólar. ¿Cómo fijo una celda? Bueno, yo pongo el símbolo dólar antes del elemento de la celda que quiero fijar. Si quiero fijar la columna, entonces yo le pongo un dólar a la columna. ¿Ok? Eso significa que no importa cuánto me mueva acá, siempre voy a leer la columna C para el primer valor. ¿Ok? Esta es la C4, esta es la C4, esta es la C4. ¿Ok? Sin embargo, cuando yo hago esto, aquí es la C4, aquí es la C5, aquí es la C6. ¿Por qué? Porque yo solo fijé la columna. Entonces, aunque yo cambie de columna, siempre la va a respetar, que es la C, pero no fijé la fila. Entonces, la fila sí va a cambiar de número. Ahora, si yo hago al revés, pongo el dólar solo sobre la fila. Perdón, era en esa. Es en esta. En esta la voy a fijar acá sobre la fila. Lo que sucede es que cuando yo corro la columna, aquí también se corre, ¿ven? Aquí es la C4, aquí es la D4, aquí es la E4. Se corre la columna, pero cuando yo muevo la fórmula hacia abajo, la fila siempre se mantiene. Me va a leer siempre la 4, ¿ok? Entonces, va a cambiar, ¿verdad? Lo que se mantiene fijo es la fila, pero sí me va a cambiar la columna, como en este caso, ¿verdad? Si yo necesito fijar toda la celda, siempre quiero que se lea la celda C4, entonces yo tengo que poner el dólar para fijar la columna y el dólar para fijar la fila. Si yo lo hago así, siempre va a acceder a esa misma celda, no importa hacia dónde mueva yo las fórmulas. Siempre va a leer la C4, ¿ok? Acá también siempre va a leer la C4. Junto con estas. Vean que entonces, en este caso, la referencia absoluta es esta, la celda C4. Sin embargo, esta segunda parte de la fórmula es una referencia relativa, porque cambia, si lo hago hacia la derecha, cambia la columna. Si lo hago hacia abajo o hacia arriba, cambia la fila. Entonces, cuando se mantiene una sola, es referencia absoluta. Cuando va cambiando conforme se mueve la fórmula, es una referencia relativa. Melanie. Profe, ¿el signo de dólar va entre la letra y el número? ¿O es que en un toque vi que lo puso antes de la letra y entre Es que la letra y el depende. número también? Si vos querés fijar siempre, solo la columna va antes de la letra. Si lo que querés es fijar el número de fila, va antes del número. Y en este caso, estoy fijando las dos. Estoy diciendo, es esta celda específica. No va a cambiar ni la fila ni la columna. Entonces lo pongo en los dos. El dólar va en la parte de la celda que querés que se mantenga siempre igual. Fila, columna o ambas. Ok, profe, gracias. ¿Queda clara esta diferencia entre la referencia, el concepto de referencia absoluta y relativa? Porque eso lo vamos a usar montones.
Entonces es muy importante que lo tengan bien claro. ¿Quería explicarlo una vez más, profe? Un toquecito, ¿no? Es que me perdí un poco. Está bien, digamos que voy a borrar este. Voy a borrar este. Ok. Entonces, digamos que acá yo tengo que yo quiero sumar este número, ¿verdad? Ese de arriba más el que tengo aquí a la par. ¿Ok? Entonces, en este caso dice C4 y C5. Si yo arrastro la fórmula acá, hacia abajo, vean que para arrastrarla, la selecciono, espero que se ponga esa crucecita en negro, y ahí le doy clic izquierdo y la arrastro donde necesite. Pero entonces, en este caso es la C4 y la C5, porque estoy en la fila 5. En la fila 6 es la C5 y la C6, porque estoy en la fila 6. En este caso, C6 y C7, porque estoy en la 7. Melanie Navarro, ¿sí? Profe, ¿siempre se tiene que utilizar el signo de dólar o puede ser otro signo? No, es el de dólar para fijarla. Ok, gracias. Entonces, como les decía, si yo lo que quiero sumar siempre este número, por la razón que sea, ese es el que quiero sumar, no importa cuál de estos valores esté acá. Entonces, yo lo que necesito es decirle que siempre va a ser la celda C4. ¿Cómo hago eso? Yo fijo la columna, ¿verdad? Que es poner el símbolo de dólar antes de la columna y el símbolo de dólar antes de la fila para que se mantenga siempre la relación a la C4. Entonces acá, aunque yo arrastre la columna hacia abajo, vean que siempre estoy leyendo la C4. Siempre estoy leyendo la C4. Siempre estoy leyendo la C4 sin importar lo que tenga acá. La que está cambiando es esta otra parte, porque esa no le puse dólar ni a la fila ni a la columna, entonces sí se va a ver afectada por el movimiento hacia el que yo arrastre la fórmula de la celda inicial. ¿Sí queda claro? Sí, profe, pero ¿cuál es el relativo y cuál es el absoluto? Este es el absoluto, es el que no cambia, aunque yo mueva la fórmula. La relativa es esta porque aquí es C6, pero en esta es C7, en esta es C8. Entonces, esta sí cambia. La que cambia conforme cambia la fórmula es relativa. La que permanece siendo la misma es la que es la referencia absoluta. Profe, cuando hay solamente símbolo de dólar. Cuando hay uno, depende. Es lo que le decía ahora a esta otra compañera. Si yo lo tengo así, ya, dame para ponerme acá. Digamos que hago esto, ¿ok? Esto significa que yo voy a fijar la fila. Entonces, aunque yo cambie la fórmula de fila, siempre va a leerme la columna. Cuando yo cambio de columna, arrastro hacia otras columnas, siempre va a estar leyendo de la columna C. ¿Ok? Fíjate que aquí también lee de la C, aquí también lee de la C. ¿Ves? Porque yo fijé esa columna. Pero, en este caso tal vez me sirva, pero cuando yo hago acá, aquí, como solo fijé la columna, sí cambia la referencia de la fila. ¿Ves? Aquí está leyendo la C5, aquí me va a leer la C6. Entonces, si tengo el dólar en la columna, la que se queda fija es la columna, pero cambia la fila. Si al revés, vamos a hacerlo acá otra vez, le quito el dólar a la columna y le pongo el dólar a la fila, significa que para cualquier fila que yo mueva la fórmula, la fila que lee se mantiene. Siempre va a leer la fila 4, ¿ves? Aquí en todas lee la 4. Sin embargo, si yo arrastro acá hacia las otras columnas, sí me va a cambiar la columna. Aquí lee la D, aquí lee la E, aquí lee la F, aquí lee la G, y así sucesivamente. Entonces, yo pongo el dólar en la parte que yo quiero que no se mueva. Ok. Ahora sí queda claro. Ajá. Entonces, cuando solamente tiene un símbolo de dólar, ¿sería absoluta o no? No. No, sería relativo. Sigue siendo, es mixto, porque tiene una parte que es absoluta, pero otra que se mueve. Si fijé la columna, se mueve la fila. Si fijé la fila, se mueve la columna. Solo es absoluta cuando tiene el nombre, que yo se lo puse en el cuadro de nombres,
o cuando fijo tanto la columna como la fila. Ah, ya, es que sí, no sabía cuando tenía un solo símbolo de dólar y eso es lo que me confundió. Gracias, Ah, profe. sí. Ok, perfecto. Eso por ahí. Yo creo que por ahí estamos bien para empezar ya la práctica. Y ahí hay otras cosillas que les voy explicando conforme las vayamos viendo. Voy a eliminar esta hoja que en realidad no la ocupamos. Y entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Profe. Ajá. Bueno, no sé si solo a mí me pasa, pero me pasa que si usted se mueve muy rápido o toca varios botones bastante seguidos, como que se me queda pegado, entonces pierdo como el hilo de la explicación, porque como que va atrasado del Excel. ¿Me explico? Ok. Ok, voy a tratar de hacerlo como más lentito tal vez para dar tiempo de que refresque la pantalla. Sí, gracias. Ok. Entonces, aquí vamos a trabajar con esto. Primero, la parte que les dije de formato, ¿verdad? Que es importante que lo sepan, ¿verdad? Los archivos tienen que verse bonitos y demás. Aunque como les digo, lo que más me interesa va a ser el uso de las funciones cuando empecemos a verlas, el uso de tablas y gráficos, por ejemplo, y algunas otras opciones avanzadas. Pero igual aquí ponemos estos ejercicios para que vean cómo lo trabajamos. Vamos a cambiar formato de estas celdas. Del rango A1 a la C1 vamos a hacer una combinación de celdas sin centrar su contenido. Entonces nos vamos allá, A1, C1 de la hoja de obligaciones. ¿Verdad? Entonces, esta es la A1, aquí la vemos. Con el Shift y las flechas nos pasamos hasta la C1. Y entonces, para hacer esa combinación sin centrar, vean que esta opción de acá me dice combinar y centrar. Pero ahí me dice que no quiero centrarlo, solo combinarlo. Entonces, yo puedo desplegar de acá las opciones que tenemos y le digo solo combinar celdas. ¿Ok? Entonces, estas tres celdas iniciales se convierten en una única celda y esa celda se va a llamar A1 de ahora en adelante. Entonces, ya yo dejo de tener la celda B1 y la C1, solo tengo la A1. Cuando yo haga referencia a cualquiera de ellas, es la celda A1. Siempre cuando tengo rangos, por ejemplo, vean acá, si yo marco estas y hago la combinación, siempre va a mantener el nombre de la primera celda que se encuentra a la izquierda y más arriba. En este caso, para todas ellas es el G1, ¿ok? Aunque sean varias filas y varias columnas. Voy a deshacer esto, bueno, para deshacerlo, si está ahí combinado, solo le vuelvo a dar y entonces ya se quita la combinación de celdas y se separan nuevamente como estaban al principio. Esa es la primera. Vean que es sencillita. En la celda A1, que es la que tenemos ahora como resultado de la combinación de las tres anteriores, vamos a cambiar el tipo de letra. Tamaño 16, Cambria, letras en azul oscuro. Entonces, como les dije antes, puedo hacer acá, escribir el número, ¿verdad? Puedo abrir toda la ventana de las fuentes o puedo aquí ir subiendo el tamaño. Cualquiera, la que les sirva más. Ahí está la 16, el tipo de letra. Acá buscan el que es Cambria. Y decía que la letra es en color oscuro. Este símbolo de acá, este iconito, este botoncito, como quieran llamarlo, es donde yo cambio el color de la fuente, del tipo de letra. Entonces yo puedo abrirlo acá y escoger un azul oscuro. O como les decía antes, pueden venirse acá y hacer todos los cambios desde esta ventana. Como prefieran, eso no es ningún problema. Además dice fondo en color celeste. Y entonces este es el relleno, que yo aquí puedo escogerlo, si quisiera, o también con este tarrito de pintura es el que me da el color de relleno. Entonces yo puedo venir acá y seleccionar el celeste. ¿Ok? Después dice opción negrita habilitada y bordes en azul oscuro. Entonces la negrita es esta que tengo acá. Ahí le doy nada más doble clic, perdón, o puedo abrir la ventana también. Y para los bordes puedo venir acá,
son en azul oscuro, tengo que escogerlos, puedo venir a esta página desde acá para decirle que quiero el azul oscuro y en este caso es todo el contorno. Profe, ¿cómo se ponen los bordes? En este botoncito que está acá, le das con la flecha. Aquí pueden ponerse, digamos, todos los bordes, pero cuando ustedes usan una de estas opciones es con el color de línea y el tipo de línea, el último escogido. Entonces, si yo no escojo primero el color, se los va a dejar en negro. Entonces, yo lo que hice fue que me vine a más bordes para escoger aquí el color y de una vez decirle que el contorno. Y aquí es donde escojo el color. ¿Ok? Acá voy a darle cancelar porque ya yo los tenía puestos. Y ahí queda ese primer cambio. Acuérdense, chicos, siempre ir salvando el documento para que no se les vaya a quedar perdido. Después de esto, ¿qué más hay que hacer? El rango D2, E2, tamaño 14, letras azules, negrita y bordes azules. ¿Ok? Las celdas D2, E2. Entonces buscamos columna D, E2 y E2. Estas dice que también es en azul oscuro, que es en negrita, que es en tamaño 14. Como les digo, pueden aumentar aquí o pueden escribir el valor, como quieran. Y que también tiene los bordes en azul oscuro. Entonces, acá nuevamente escojo. Vean que en este caso no tiene el color azul, porque aunque fue el último color que escogí, lo escogí para otra celda, no para esta. Entonces, como esta no tenía bordes, por defecto aparece el negro. Por eso es que tengo que escoger primero el color y después decirle que quiero todo esto, todos los bordes. Ya no me acuerdo si era solo bordes en color oscuro, son todos los bordes. Entonces, la parte interna, que es la que me divide las celdas, y la parte externa, que es la de las orillas. Y le doy a aceptar. Y ahí tengo este ahí. ¿Okay? Ahora dice, para el rango A5 a N5, tamaño 13, color azul oscuro, fondo celeste, negrita. Entonces, vamos a seleccionar de la A5. Ah, bueno, es que yo le había incluido una fila cuando les estaba enseñando esto. Por eso tenía esa además. De la A5 a la N5, aquí la seleccionamos, ¿verdad? Entonces, es azul oscuro, la letra. En fondo celeste, en negrita, tamaño 13, azul oscuro, celeste, negrita. El borde solo el del contorno, aquí voy a cambiarle el tamaño. Como dice solo el contorno, me vengo nuevamente en esta, por defecto tiene el automático que es el negro porque en esas celdas no había puesto ningún borde. Entonces nuevamente voy a escoger acá el azul oscuro, solo el contorno, no voy a separar, a poner las líneas entre las celdas. ¿Y qué más decía por ahí? Datos centrados tanto horizontal como verticalmente. Entonces vuelvo a seleccionar. Y les digo, para centrarlo horizontalmente es este, ¿verdad? Acuérdense, este es con respecto al ancho de la columna y este es con respecto al alto de la fila. Entonces aquí es donde se ve la diferencia en estos, ¿verdad? Que si quedan en el puro centro. Esto sería esa parte de formato. Entonces ahora vamos a ver el uso de funciones. ¿Ok? Las funciones son, para la redundancia, funciones que ya Excel trae de por sí para que nosotros utilicemos. Se puede venir acá a donde dice fórmulas y aquí decir insertar función. Cuando yo le doy insertar función, me sale esta ventanita, donde aquí yo puedo escoger por categoría cuáles son las que quiero ver.
¿Cuántas funciones hay? Montones de montones de montones. Entonces, mentira que las vamos a ver todas. Van a ver que en otros cursos ustedes, no sé, van a estar haciendo cosas financieras y entonces ya le van a explicar cómo se usan específicamente las fórmulas financieras. Lo que nos interesa acá es enseñarles las de más uso en términos generales en cualquier área y sobre todo que aprendan cómo establecer lo que son los parámetros de las funciones. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera de fecha y hora, por ejemplo, entonces acá yo tengo todas estas funciones. Ahora, y aquí me dice cuál es el resultado que me devuelve esa función en la celda en la que estoy aplicando esa función. Entonces, ahora me devuelve la fecha y hora actuales. El año me devuelve el año, un número entero, ¿verdad? Que está entre esos valores. El día devuelve el día del mes a partir de una fecha, ¿verdad? El día laboral, yo pongo cuál es la fecha inicial, cuántos días y las vacaciones. Entonces ahí me va poniendo, ¿verdad? Cada una me dice cuál es la explicación ahí, cuáles son los parámetros, qué es lo que tengo acá. Si yo selecciono, digamos, aquí, voy a poner la función, esa la de año, por ejemplo. Año, ¿verdad? Yo lo que voy a hacer es sacar el año de esta fecha. Entonces, aquí me dice que me devuelve el número de año, yo le doy a aceptar. Esto me despliega el asistente de las funciones. Con el asistente de las funciones lo que yo hago es que yo ingreso los parámetros, aquí me va diciendo para qué son los parámetros, para poder completar los valores que se necesitan para el resultado. En este caso devuelve un año, ¿verdad? Y el número de serie es la fecha a la cual yo le voy a obtener el año. Entonces yo puedo decir lo que hay en esta celda, ¿verdad? Entonces, cuando le doy a aceptar, tengo el valor 2019 que corresponde al año para esta fecha de corte. ¿Ok? Entonces, así es como utilizamos las funciones. Si ya ustedes se las saben de memoria, no necesitan del asistente, ustedes podrían llegar y escribir aquí igual y ponen año y ponen la fecha. Y ahí está, bueno, aquí lo que tengo que hacer es cambiar que no sea fecha, sino que sea un número. ¿Ok? Entonces vean que aquí me está devolviendo, aquí tiene este formato, ¿verdad? Porque es un número con decimales. Aquí se lo podría quitar, los decimales. Y entonces tengo la fecha para esta. Para este valor que tengo acá. Entonces vean que puedo utilizar el asistente, como les digo, sea viniendo a fórmulas y dando insertar función. Eventualmente hay una tercera forma, ¿verdad? Que yo me vengo aquí, aunque esté en cualquier otra pestaña, yo le doy a la f de x de acá y me despliega la misma ventana, o si se saben ya la fórmula y sus parámetros, pueden escribirla directamente, poniendo el igual para que se escriba en esta parte que es la de las fórmulas de la celda y ponen el nombre de la función y los parámetros que necesitan incluir ahí. ¿Ok? Eso es en términos generales cómo se usan las funciones. ¿Ok? Entonces, como habíamos visto los tipos de datos, ¿verdad? Hay. Ajá. ¿Sí? Si yo tuviera una columna aparte y solo necesito... ¿Cómo, perdón? Digamos, si yo tuviera una columna aparte y necesito solo el año, igual podría agarrar y arrastrar y igual... Claro que sí. Digamos acá, yo voy a insertar aquí, me voy a inicio. Acuérdense que cuando es una columna completa, la incluye a la izquierda de donde está. Bueno, aquí le di 2. Entonces, yo podría decirle aquí, esto es igual al año de esta, ¿verdad? Entonces, yo arrastro, no, pues esto tiene que ser un número, ¿verdad? Porque mantiene el formato de esa que está a la par. Y le voy a quitar aquí los decimales. Entonces, si ya yo tengo acá esta fórmula, hay dos formas de arrastrarlas. Yo puedo venirme acá cuando está la crucecita, la voy arrastrando por todas las que yo quiero, o eventualmente me vengo acá y ahí donde está la crucecita negra le doy doble clic y se replica en todas las celdas que tienen valores. Entonces, ven, ahí, eso es lo que me estabas diciendo.
Entonces yo puedo arrastrar la fórmula. Vean que en este caso la referencia es relativa, porque siempre cambia el parámetro, la fecha de la que está leyendo el año, conforme se arrastra la fórmula. ¿Ok? Eso era lo que me preguntaba, ¿sí? Sí, pro. Gracias. Ok. En el chat, déjenme ver, alguien puso algo en el chat. Ok, igual sigue pasándoles que no lo están viendo bien. Que yo estoy hablando de una cosa y que no se les despliega bien. Profe, en mi caso no. En mi caso sí va sincronizado, la verdad. En mi caso sí se ve bien. Sí, en el mío también. Y en el mío también. Sí, puede ser más bien de las diferentes conexiones, ¿verdad? Pero bueno, si voy muy rápido en alguna y se pierden de algún dato, porque a mí en realidad les digo, me cuesta como que ir despacio, es medio eléctrica, entonces, si en algún momento se pierden por ese lapso que hay, ¿verdad? Entre lo que yo estoy hablando y lo que están viendo, me lo vuelven a decir y yo se lo vuelvo a explicar, ¿ok? Ok, aquí esto era, bueno, lo que decía la compañera, voy a eliminar esta, ¿verdad? Porque no la estamos ocupando, pero sí, así es como nosotros trabajamos las funciones y por eso es que les explicaba las referencias absolutas y las referencias relativas, para que puedan hacer ese tipo de trabajos, usar las funciones, ¿verdad? Y replicarlas en un montón de valores. En este caso, vean que son, ¿qué son? 35 y empiezan en las 6, o sea, son 29, 30 certificados. Entonces uno dice, hey, eventualmente hasta se hacen uno a uno, pero cuando estamos hablando de hojas donde son 100,000 filas, no voy a estar haciéndolas de una en una. Entonces, esa es la idea de tener claro lo de las referencias para poder hacer la fórmula una vez y replicarla en todas las filas o en todas las columnas que sea necesario sin perder esas referencias a los valores. En este caso, lo primero que vamos a hacer por acá, me dice que en la columna de usuario vamos a asignar un nombre de usuario, que es, digamos que es un sistema que tiene la empresa para que los clientes puedan acceder a ver cómo van sus certificados, ¿verdad? Cuánto se les ha pagado, cuándo se les paga, ese tipo de cosas. Entonces, lo que hay que hacer es generar ese usuario con la primera letra del nombre, con un punto y con el apellido, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos ahí? La columna D, la columna B, y pues el punto es un punto, ¿verdad? Entonces, en esta columna que tenemos acá, yo tengo que obtener primero la primera letra del nombre. Para eso, siendo que estos son textos, hay funciones específicas para trabajar con textos. Entonces, yo me puedo venir acá. En este caso, puedo escoger aquí, ¿verdad? Cuáles son las de texto y puedo venir a ver cuál de estas me sirve. Si no supieran cuál es específicamente. Vean que entonces, lo que tengo que tener muy claro es cómo lo voy a solucionar. Es la primera letra del texto. Significa que es la letra que está más a la izquierda, ¿cierto? Entonces, yo puedo buscar si hay algo que sea parecido. En este caso, ahí van bajando. Vean que aquí tengo una función que se llama izquierda, que me dice que me devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. Esto es lo que yo necesito. Yo digo que, entonces voy a usar esa, a aceptar. ¿De cuál texto? Aquí me dice, este es el texto del cual yo voy a sacar ese carácter. Entonces yo digo, necesito que sea de este. ¿Cuántos caracteres voy a obtener en este momento? Solo uno, porque es lo que me están pidiendo la primera letra. Yo le doy a aceptar y ahí tengo la G. ¿Ok? Ahora, cuando estamos trabajando de esta forma todavía me falta, no tengo todo el usuario, el nombre del usuario. Entonces, no voy a arrastrar todavía la fórmula hasta que no la tenga completa. ¿Ok? Lo segundo que me dice, bueno, igual que existe la izquierda, existe una que se llama derecha, que digamos aquí se la voy a poner para que vean. La derecha también toma caracteres de un texto, pero de la parte final del texto. Entonces, si yo le digo acá que quiero 2 caracteres, pues entonces ahí voy a tener el, ¿verdad? Y existe otra similar que se llama extrae, que no necesariamente es del principio o del fin del texto, sino de texto que está en medio. Entonces, con extrae, yo le puedo poner así. Siempre le digo de cuál texto, ¿verdad?
le digo en cuál posición voy a empezar a extraer caracteres, digamos que yo digo que en la 5, y cuántos caracteres voy a escoger, 3. Cierro paréntesis y me da eso. Porque esta es 1, 2, 3, 4, la quinta posición, y de aquí extrae 3 caracteres, la O, el espacio en blanco y la M mayúscula. Entonces, ven, ahí uno empieza a jugar con todas esas funciones, uno empieza a verlas, qué es lo que hacen, para ver cuál es la que le sirve más. Otra nota importante, ojo que acá yo, como tengo la ayuda, aquí donde me pongo el cursor, me pone esta ayuda, aquí me dice todos los parámetros que necesito para esa función, que son los valores con los que se va a efectuar la función. Para dividir parámetros, lo normal, lo más usual, es que yo utilice el símbolo de punto y coma. Vean que aquí en ayuda está punto y coma, texto, punto y coma, posición inicial, punto y coma, número de caracteres y ahí termina. Si en alguno de ustedes en esta parte de ayuda les aparece la coma, es que la configuración de su computadora indica que el separador de parámetros es coma. Entonces tienen que escribirlo con coma, aunque yo lo escriba con punto y coma, porque si no, no les va a funcionar. Entonces, solo para que se fijen muy bien cómo lo tiene la computadora donde ustedes trabajan, y si lo tienen con coma, ustedes lo escriben con coma y les funciona bien, ¿ok? Nada más que tengan esa consideración. Ok, aquí voy a borrar estas dos que no las ocupamos. Y vamos a seguir ¿No con hay esto. forma de cambiar eso? Creo que sí, pero no estoy segura de dónde es. Siempre digo, voy a fijarme y nunca me he fijado dónde es que se cambia. Voy a dejármelo como tarea. Pero a ver. Ok, gracias. Ok, ¿cómo? Porque siempre me preguntan y digo, ahora me fijo y se me va. ¿Cómo cambiar punto y coma por punto y coma? Porque sí tiene que haber una forma en la que uno lo cambie, pero no recuerdo en este momento dónde. Ahora, lo segundo es que dice que a esto hay que pegarle un punto y después el nombre, el primer apellido, que es el que tengo aquí en la columna B. Entonces, para eso existe una función que se llama concatenar. ¿Ok? Entonces, en este caso, como ya yo tengo una función que estoy utilizando, no puedo utilizar el asistente de funciones. Ese solo sale cuando en la celda no hay ninguna función activa. Esta concatenar lo que hace es que tiene como parámetros todos los textos que yo quiero unir para que queden en uno solo. Entonces, cada uno de los textos va a ser un parámetro de esa función. En este caso, el primer texto que yo necesito es esto que tengo aquí, la primera letra del nombre. El segundo texto que voy a pegar es el punto y después pego el apellido. Entonces, esa función tiene esta izquierda como parámetro. De manera que la función que tiene prioridad, por decirlo así, es la concatenar, que es la que significa unir. Entonces, yo aquí voy a empezar a escribir concatenar. ¿Ok? ¿Concatenar qué? Este texto que ya tengo, lo divido con el punto y coma, y ahora sigue un punto. Los textos yo los expreso como textos mediante el uso de comillas dobles. Entonces, yo quiero un punto ahí, tengo que ponerlo de esa forma. ¿Ok? Y siempre acordarse de cerrar. Entonces, vean que ya tengo el G y el punto. Si yo no le pongo la comilla, me va a generar un problema. Va a decir, la sintaxis de la función es incorrecta. Yo necesito textos ahí. Entonces, ya no me lo va a permitir. Por eso, todos los textos que yo escriba, tengo que ponerlos así, ¿verdad? A menos que, como sé en el caso de la izquierda, es un texto resultado de una función. ¿Ok? Y el tercer texto que quiero unir es el apellido, que está en esta celda, ¿cierto? Entonces, yo ahí ya tengo mi usuario, G. Paniagua. Así que ya yo verifico que esta función trabaja de la forma que yo quiero, que en este caso sí, ¿verdad? Tiene la primera letra del nombre, el punto y el primer apellido. Entonces ya yo puedo arrastrar la fórmula. Y ahí lo va a hacer automático para cada uno de los valores que tenga la hoja. ¿Ok? Aquí todo esto, en este caso, son referencias relativas. Vean que conforme cambia la fórmula, cambia las filas. ¿Qué es lo que yo quiero que haga? Efectivamente, este es el comportamiento que yo esperaba. ¿Queda esto clarito? Digamos que sí.
Sí, profe. Vamos a ver, no hay nada en el chat. Ok, voy a ver cuál es. Acuérdense de salvar. ¿Sí? Nada más, ¿para qué era la función de concatenar? Para O sea, unir porque- textos. o Los sea, pega. sería unir entonces la G, el punto, y bueno, Y el la apellido. letra, el punto y el apellido. Ajá, exactamente. Ok. Si concatenar lo que hace es unirlos. Vamos a ver la que sigue. Bueno, se puede poner, digamos, función, punto, función, algo así, como dos funciones como en la misma celda. No te entiendo cómo. Digamos, poner como izquierda, Ajá. literalmente un punto y después otra que sea de como, bueno, no, B6, digamos. Voy a escribirlo en el chat para... Sí, sí, porque no Profe, ¿cómo entiendo. hizo para que digamos, le salieran todos los nombres con el puntito y el apellido? Así que tenemos esta hecha. Digamos, voy a borrar estas, ¿verdad? Para que lo veas bien. Así que ya esta la tenemos hecha. Nos venimos a la esquina inferior derecha y cuando se convierte el cursor en esa cruz negra, le das doble clic con el izquierdo y entonces se arrastra solita. O la otra, ¿verdad? Es venir acá, apretas el botón izquierdo y la vas arrastrando manualmente, cualquiera de las dos. A mí igual ya no has escrito. Gracias, profe, ya me salió. Ok, perfecto. ¿Quién fue el que me dijo de escribir algo? ¿Que iba a escribir algo? Digamos, yo podría escribir eso o tengo que hacerlo con la concatenación. Ah, no, eso no te va a funcionar. Es más, te lo pongo acá. Izquierda de 6.b6. Te lo voy a poner. Eso no lo va a entender. Ah, Porque ok, no ok. son funciones que ella tiene. ¿Ves? Si yo te lo pongo izquierda. Para izquierda, estos son los parámetros. Eso está bien. Esto es lo que ella no va a entender. Ella no sabe qué significa eso, ¿ves? Ahí te está generando un error. Porque no entiende qué es lo que vos le estás diciendo. Ah, ok, perfecto. Gracias. Esa Entonces, era por la eso duda. hay que usar los parámetros tal y como vienen definidas las funciones para que te sirva bien. Profe, Ok. para unir, digamos, dos funciones, o sea, más o menos parecido a lo que dijo el compañero, pero digamos, qué sé yo, que me están pidiendo como la primera letra del nombre, el punto, ahí sí sería como concatenar era, pero por el hecho de que hay texto, pero digamos de que le quiero añadir otra función que es como, qué sé yo, la función de derecha de segundo apellido. La pones aquí. Digamos esta, digamos que está aquí. Digamos que quieres ponerle un guión y el segundo apellido. Ahí está. En algunas funciones hay cierta cantidad limitada de parámetros. Digamos, en la que vimos del año, que usamos ahí, solo hay un parámetro. Yo le mando una fecha y me devuelve el año. No puedo poner absolutamente nada más. En el caso de concatenar, vean acá donde está la explicación que aquí al final me aparecen como 3 puntos. Eso significa porque puedes usar 2 textos o 5 o 10, no importa, va a concatenarlos todos los que vos le pongas. Entonces, en este caso específico de concatenar, podríamos seguir poniéndole acá y si querés puedes ponerle también, no sé, acá podrías ponerle número y ponerle, no sé, el CDP. Entonces puedes seguir poniéndole cosas en el caso de concatenar. Hay otras donde la mayoría en general tienen parámetros específicos que son los que hay que poner. Pero ves, ahí podrías ir jugando con esas cosas para pegar más textos. Y en este caso vean que aunque este es un número, me lo convierte en un texto para escribirlo ahí. Esa era la pregunta, ¿sí? No, era más como unir más bien dos fórmulas, por ejemplo, ay, disculpas por mis perros. Por ejemplo, dos de izquierda.
Sí, pero también la puedes hacer, bueno, a ver si te entiendo. Digamos acá y acá querés, puedes poner otra izquierda. Aquí. ¿Ves? Aquí te deja. Igual le pones el segundo apellido. No sé, digamos que son 3 caracteres del segundo apellido. Y ahí lo puedes usar. Ah, ok, sí, era algo así. Sí, sí lo puedes hacer. Aquí esto es ver cómo puedo ir mezclándolas y van a ver que hay momentos donde la fórmula es gigantesca, porque uno usa 3, 4 funciones y cada función tiene varios parámetros y todo, entonces quedan gigantescas, pero el resultado se logra. Realmente tiene tantas funciones Excel que es, bueno, fácil no, hay que saber usar las funciones, pero sí se puede lograr muchas cosas muy complicadas. Porque yo puedo usarlo así tantas veces como quiera. ¿Ok? Entonces voy a quitar esto de acá con mucho gusto para que quede tal como debería ser. Y por el momento terminamos. De hoy en 8, entonces seguimos en este punto de esta práctica y nos vemos con el otro enlace ahora a las 9 para la parte teórica. ¿Ok? Profe, una pregunta. Ajá. ¿Usted esta clase la va a subir la sube a algún lado o algo así como para repasar? Sí, sí, sí. Para En la yo- plataforma hay una parte donde dice grabación de sesiones o de clases o algo así. Y ahí yo les estoy poniendo cuál es el enlace. Gracias, profe. Creo que la vez pasada, bueno, no sé, probablemente se la suba más bien en YouTube, porque las estaba subiendo en la nube, pero se acaba muy rápido el espacio y la verdad no tengo ganas de estar pagando por eso. Entonces, seguro les voy a poner un enlace en YouTube y más bien que ahí las vayan viendo todas. Yo les aviso en cuanto esté subida. Ok, Ok, chicos, nos profe, vemos gracias. ahorita. Gracias, profe. Ok. Nos vemos. Y nos vemos ahorita. Bueno, vemos entre comillas. Ok. Profe, una pregunta rápido. Ajá. ¿Verdad que el documento que había que subir del resumen, por ejemplo, de la investigación, era con la plantilla que usted subió? Sí, esa era la idea. Si Ay, lo hicieron en es otra, que no se la vi. preocupen. Es que lo Ajá. vi después y yo, ay, Jesús. Es que fue después Casi porque me da algo. de otro grupo mucha gente me empezó, profe, pero ¿con qué letra? ¿Con qué esto? Entonces dije, voy a subirla y el que no lo ha hecho, que la suba en ese formato. Sí, yo estaba terminando y vi eso y yo, ¿qué es esto? Y me asusté No, toda. no, pero tranquilo, no hay problema. Entonces yo como, di, no voy a hacerlo a lo seguro. Entonces, sí. Y a la presentación, ¿el nombre era igual que el del documento? Sí. Ah, bueno, sí, también le puse porque no sabía. Ok, ok. Hasta ahorita. Bueno. Chao. Chaito.